Vamos a ir al primer libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 11 al 16. Primera de Timoteo 4, 11 al 16. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo a su hijo del alma, Timoteo. Dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. ¿Ya? En otras palabras, sé el modelo de los creyentes en qué. Primero, en palabra, conducta, amor. Luego dice espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. 2, en la exhortación. 3, en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, fíjese muy bien lo que dice, y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Bueno, vamos a ver y desglosar un poco esta palabra que tenemos, ¿ya? Recordemos que la palabra es el pan que viene del cielo, que nuestros padres nos dan el grano y aquí procesado damos la harina para poder hacer el buen pan, ¿ya? Como la casa de Belet o Betlehem, que significa la casa del pan. Aquí el apóstol Pablo dice que manda, ¿ya? Y dice que enseña. ¿A quién? A su hijo del alma, Timoteo, aquel que lo engendró en las prisiones. Amén. Y aquí vamos a hablar ya y vamos a poner los cimientos de este tema, el modelo divino. ¿Sabía usted que Dios no nos aprueba por los dones, aunque sean espectaculares? ¿Sabía usted que personas, ministros o hijos de Dios pueden fluir en tremendos dones que da el Espíritu, pero eso no es la credencial que Dios está buscando? Amén. Vamos a ver que dice que al principio dice que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé modelo, sé ejemplo. ¿A quién? De los creyentes. Y aquí vemos en 6 cosas que hay que ser modelo. Punto 1, en palabra. 2, conducta y amor. Vamos a ver estas 3 primeras palabras, ¿ya? Sino que dice que hay que ser ejemplo, hay que ser el modelo en palabra, conducta y amor. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que hablar y vivir la palabra de Dios, pero también tenemos que hablar como hijos de Dios, hablar como Dios habla, porque somos semejantes a Él. Entonces, nosotros tenemos que hablar por así decirlo, en la misma sintonía del Padre. El Señor habla cosas de fe, el Señor exhorta, el Señor siempre tiene una palabra que, si bien no es nueva, porque en realidad la palabra del Señor, que es el libro más antiguo, es la palabra más actualizada, pese a que fue escrito desde ya hace 3000 años atrás, pero es una palabra actualizada, ¿ya? Es el único libro que se va actualizando, ¿ya? Que es el libro que marca las edades, los tiempos. No es que se adapta, la palabra de Dios no se adapta a las edades, ¿ya? Si nosotros caemos en esto, en adaptarnos a las edades, no estamos siguiendo la cultura del cielo. La palabra de Dios marca las edades, marca los tiempos, ¿ya? Por eso se habla de antes de Cristo y después de Cristo. La palabra del Dios viviente vino ¿a qué? A marcar los tiempos, a marcar las edades. Nosotros no nos podemos, por así decirlo, adaptarnos en este sentido en una sociedad
pluralista, tampoco nos podemos adaptar a una tendencia ya más bien antivalórica, ¿ya? Recordemos que nosotros somos pro vida, nosotros somos pro familia, amén. Nosotros estamos en favor de la difusión de la palabra de Dios, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que hablar como Dios habla y tener la mentalidad de Cristo. Y la mentalidad se expresa a través de ¿qué? La mentalidad se expresa a través de palabras, ¿ya? Por eso que hay un proverbio que habla acerca de los dichos de nuestra boca, que nosotros no podemos caer presos en los dichos de nuestra boca. Por eso que cuando nosotros hablamos, tenemos que hablar bien. No podemos proferir palabras de bendición y luego de maldición. Eso no puede ser así, ¿ya? Nosotros tenemos que ser modelo, tenemos que ser ejemplo en palabra, y también tiene que ver en palabra de Dios, en la palabra de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos que manejar muy bien la espada, ¿ya? Yo he visto algunas espadas y en realidad son espadas fabulosas. Si usted ve por la internet hay diferentes tipos de espadas, pero la palabra de Dios es la espada superior, es la espada de las espadas. Entonces nosotros no sacamos nada con tener una espada guardada si realmente no la sabemos usar, ¿ya? Está bien el conocimiento, pero también, ¿ya?, está bien esgrimir la espada. Ese es el deporte que podemos ver cuando pelean a espada. Nosotros tenemos que esgrimir la espada del Señor, ¿ya? Y eso ¿cómo se logra? Se logra teniendo una vida con la palabra de Dios. Leerla sí, pero también vivirla. Nosotros posiblemente caemos en el error de tener el conocimiento, pero ¿sabía usted que parte de la revelación es vivirla? Es vivir la revelación, es vivir la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se hace carne, es otra cosa. Amén. Entonces, vamos a ir avanzando, ¿ya? Dice, en conducta, fíjese muy bien, en conducta, en saber conducirnos. Y fíjese muy bien que al principio aquí habla de carácter. ¿Qué es lo primero que el apóstol Pablo enseña a su hijo Timoteo? Es el carácter. Y carácter, hermano, no es el quien habla más fuerte, ¿sí o no? O quien grita más fuerte. De otro modo, Tarzán sería la primera persona que tiene más carácter. Si hablamos fuerte, no. Parece que el tema de carácter no va por ahí, no va por gritar, ¿no? ¿Ah? Alguien dice, esta persona tiene carácter, ¿ah?, porque grita más fuerte. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Sabe usted que carácter, de ahí viene la palabra característica? Característica, ahí viene esa palabra, y características son las cosas que nos hacen ser las personas idóneas. Fíjese muy bien, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno dice ya, tal producto tiene esta característica, esto, hay un manual, ¿ya? Hay una ficha técnica, tiene esta característica, se puede usar de esta forma aquí acá. Entonces, eso tiene que ver con carácter, hermanos, con las características, ¿ya?, que tenemos que tener, con las características que tenemos que presentar ante Dios y los hombres, desde luego, para ser personas idóneas, para ser personas aptas, para ser personas hechas para una función que Dios tiene. Fíjese muy bien. Y eso tiene que ver con la conducta, saber conducirnos, hermano, ¿ya? Un día hablé acerca del testimonio, ¿ya? Y el testimonio es la evidencia de lo que Dios hace. Pero otra persona tiene que dar testimonio de la persona que está presentando el testimonio, y el Señor también nos enseñó de que el Padre daba testimonio de Él. Amén. Entonces, el tema de conducirnos bien, hermanos, nosotros somos cartas abiertas, cartas leídas por los hombres. Nosotros tenemos que ser modelos. ¿De qué? Del reino. Nosotros tenemos que ser modelos
de la cultura del cielo. Nosotros tenemos que marcar la diferencia, no moldearnos a las diferentes modas, no moldearnos a las diferentes tendencias, ¿ya? Sino que marcar y ser modelo. ¿Sabía usted que el mundo busca referentes? El mundo que camina erráticamente necesita desesperadamente referentes, necesita modelos, ¿ya? ¿Cómo vamos a impactar a las personas de Dios si nosotros no somos modelos? Porque alguien me dice, bueno, si he de ser cristiano como tal o como tal persona, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser modelos. De otra forma, mi recomendación es que no digamos que somos hijos buenos. Tenemos que ser o hijos buenos o hijos malos, pero tenemos que ser verdaderos hijos de Dios, ¿ya? También el tercer punto es el amor, ¿ya? El amor. ¿Sabe usted que dice la Biblia que el amor al dinero es la raíz de todos los males? Pero dice que el amor mal enfocado, ¿ya? ¿El dinero es malo? No es malo, es bueno, es un recurso que Dios tiene, ¿ya? Pero el amor al dinero, el amor desenfocado, dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Hermano, entonces nosotros tenemos que tener el amor correcto, y el amor correcto es el amor ágape, el amor de Dios, amar como Dios ama, ¿ya? Por eso dice que tenemos que ser un modelo en el amor, tenemos que manifestar el amor del Padre, el amor de Dios, que es un amor santo, que es un amor puro, que es el amor que puedes sacar, ¿ya?, de la tragedia, que puedes sacar de la destrucción a alguna persona, a una familia, y por qué no decir a una nación entera. El amor de Dios, ¿ya? El amor de Dios. Fíjese muy bien que la palabra dice, y acá vamos a irnos un poco en la parte evangelística, que amó Dios al mundo, ¿ya? O sea que Él entregó todo, Él ofrendó a su Hijo, porque el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y nosotros vivimos y respiramos y nos movemos gracias al amor de Dios. Cada día que sale el sol, cada día que vemos la luz del sol, es un reflejo del amor de Dios, ¿ya? Y todas las oportunidades que Dios nos ha dado, fíjese que el Señor también es un Dios de segunda, de tercera y de cuarta oportunidades. Tampoco tenemos que abusar del amor de Dios, ni de la misericordia de Dios tampoco, porque no sabemos si al día siguiente vamos a despertar con vida o no. Por eso tenemos que tener nuestra vida a cuentas con el Señor. Amén. Vamos a ir a las tres palabras que nos quedan aquí. Tenemos que ser el modelo, ejemplo en espíritu también, ¿ya? ¿Y qué significa ser modelo en espíritu? ¿Ya? La semana pasada hablé del alma y hay otras veces que he hablado del espíritu, ¿ya? Nosotros tenemos que ser un ejemplo, hermanos, espiritual. ¿Y qué significa esto, pastor, el ejemplo espiritual? ¿Ya? Es aquel hermano que vemos que levanta la voz y ora más fuerte, o es el hermano que anda diciendo a todo el mundo que él ayuna 4 o 5 días. No, hermano. El amor espiritual es un amor que va mucho más allá del alma. El Señor nos manda a que seamos gente espiritual, y gente espiritual son gente o son personas, ¿ya?, que se rigen por Dios. Muchas veces confundimos el alma con el espíritu, ¿ya? Hay gente que dice, hoy día voy a obedecer al Señor, y al día siguiente dice, no, mejor no. O hay gente, y fíjese muy bien, y eso ha pasado varias veces. ¿Sabía usted que hay gente que se suicida en Navidad, en Año Nuevo? Y hay como un índice de suicidio en esa fecha, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces se encuentran solos, sin su familia, muchas veces están lejos,
¿ya? Muchas veces están pasando una depresión del alma, ¿ya? Que le hace pasar malas jugadas, ¿ya? Nosotros tenemos que ser personas espirituales. ¿Y qué significa ser una persona espiritual? Una persona espiritual, aquel que vive por el Espíritu, aquel que vive fundamentado en la palabra de Dios. Y hay gente que se sabe que hoy día estoy de ánimo caído. ¿Y por qué? Porque está nublado o está lloviendo. Al día siguiente sale el sol, que andan radiantes. Nosotros no podemos andar así. Nosotros tenemos que estar cimentados en la palabra de Dios y en lo que Dios nos manda y en lo que Dios nos dice. Por eso que la semana pasada yo hablé de sujetar el alma, y por eso que tenemos que ser ejemplo y modelo en el espíritu, ¿ya? Personas que van en una sola dirección, personas que tienen un destino, personas que tienen un fin. ¿Sabe que el hombre sabe de dónde viene y a dónde va? ¿Sabe que el hombre espiritual marca tiempos? ¿Sabía usted eso? Que marca tiempos. El hombre espiritual es aquel hombre o mujer capaz de interferir en la historia y darle un vuelco a la historia. Ese es el hombre espiritual. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser el modelo en el espíritu, modelo en marcar los tiempos por una palabra, ¿ya? Por eso que nosotros tenemos que ser amantes de la palabra. Si alguien dice ser espiritual y no ama la palabra de Dios, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Puede ser cualquier cosa menos espiritual. El hombre espiritual y la mujer espiritual son aquellos que aman la palabra de Dios. ¿Sabe que hubo un maestro de Argentina que dijo, yo no leo la palabra de Dios, yo la vivo y yo la veo? Fíjese muy bien. Ese es el nivel de revelación, nivel de búsqueda de la palabra de Dios, que este hombre se transportaba al interior de las escrituras y veía por dentro y vivía la palabra de Dios por dentro. Eso es ser espiritual. Fe y pureza, para ir avanzando un poco más rápido, ¿ya? Nosotros tenemos que hablar palabras de fe, ¿ya? Si hay una circunstancia mala o adversa, hablar palabras de fe. Si hay deudas, vamos a salir de las deudas. Si hay enfermedad, va a haber sanidad. Ese es el lenguaje de Dios, es el lenguaje de fe, ¿ya? Revertir una situación, ¿ya? ¿Y cómo se hace eso, pastor? Mediante la palabra de Dios. Fíjese que la palabra de Dios está en todo lugar. Amén. Y pureza también. Nosotros tenemos que ser puros en toda nuestra manera de vivir, ¿ya? La pureza, bueno, este es un tema, ¿ya? Pero voy a hablar en forma breve. La pureza tiene que ver con la santidad, y pureza significa ser una persona apartada. Ser una persona, no ser como el resto, sino que ser una persona de mente pura, de corazón puro, de labios puros, ¿ya? ¿Por qué? Porque Dios es puro. La palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor, ¿ya? Si queremos ver al Señor, tenemos que tener un nivel de pureza y de santidad. ¿Por qué? Porque Dios es puro y Dios es santo, ¿ya? Santidad significa el que está apartado. Santidad, de por medio de la santidad hay una muerte, hay una separación, porque cuando la palabra de Dios habla de muerte, significa de separación. Ante la óptica y la perspectiva de Dios, cuando los hijos de Dios mueren, se separan del cuerpo. Para el Señor dice, no, mis hijos no están muertos, mis hijos están durmiendo, porque el cuerpo de ellos va a ser resucitado, ¿ya? Fíjese muy bien. Muerte significa, a la perspectiva de Dios, significa separación. Y por eso que tiene que haber una muerte. ¿Una muerte de qué? Una muerte del alma, para poder ser personas santas, personas espirituales y personas puras. Tenemos que haber una separación, ¿ya?, de la cultura del mundo. ¿Mediante qué? Mediante la cultura de Dios, ¿ya?, para llegar a un nivel de pureza.
Nosotros tenemos que marcar un nivel de santidad, un nivel de pureza. Pero no quiero irme por ese tema porque es un tema bastante largo. Segundo, fíjese muy bien, aquí habla básicamente del carácter, ¿ya? Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es el carácter. ¿Qué es lo que marca? Primero, hermano, no son los dones. Aunque tengan dones espectaculares, aunque resuciten muertos, que echen fuera demonios, dones de sanidad, son malos los dones, no son buenos y son maravillosos. Pero fíjese el orden que le da al apóstol Pablo. Primero le dice, hijo mío, Timoteo, carácter. Carácter. El hombre de Dios tiene que tener el carácter, ¿ya? Y hay un personaje bíblico que fue escrito como ejemplo, y vemos que Sansón tenía un don tremendo, un don sobrenatural. Es natural que una persona cargue una puerta de 1 tonelada sobre sus hombros, no es normal, ¿ya? Ese hombre tenía un don sobrenatural de Dios, ¿ya? Y el Señor lo había puesto por juez para derrotar a los enemigos, para derrotar a los filisteos, fíjense muy bien. Pero ¿qué pasó? Falló en el carácter. Y nosotros no tenemos que fallar en el carácter, ¿ya? ¿Sabía usted que para Dios es valioso guardarse cuando estamos solos? Dios lo valora y Dios premia cuando nosotros nos guardamos cuando estamos solos. Sí. Y la tentación viene muchas veces cuando estamos solos, o cuando a veces ya hacemos todo lo que tenemos que hacer y estamos solos y no hayamos que hacer. Y ojo, hay que tener mucho cuidado muchas veces con la pereza, ¿ya? Porque cuando a veces viene digamos, estar ocioso, ¿ya? Es como que algo que es como una puerta que nos abre, ¿ya? ¿Para qué? Para hacer cosas que Dios no quiere que hagamos. Por eso que nosotros tenemos que estar ocupados, ¿ya? ¿Ocupados en qué? Ocupados principalmente en las cosas de Dios y también ocupados en los estudios, en el trabajo, en la familia. Es peligroso en estos tiempos estar de ocioso, ¿ya? No podemos darnos el lujo de estar ociosos, ¿ya? Porque por el ocio vienen y hacemos cosas que no corresponden. Entonces ese es el carácter, ¿ya? Dios se goza cuando nosotros nos presentamos y nos guardamos en nuestra intimidad, y Dios nos premia, porque Dios nos dice, bien hijo, has hecho bien, guárdate, porque el tiempo es corto. Amén. Entonces dice acá, vamos a entrar a la segunda parte, dice, entre tanto que voy, ocúpate, ¿qué cosa? En la lectura, exhortación y la enseñanza. ¿Cuál es el remedio? ¿Ya? ¿Cuál es el remedio para no estar ocioso? Fíjese, lectura, exhortación y la enseñanza. Le está diciendo a un pastor llamado Timoteo, ¿ya? Ese es el antídoto. Nosotros, hermanos, tenemos que estar ocupados, y los que somos ministros, principalmente en las cosas de Dios, en la lectura de qué, de la palabra de Dios, en la exhortación. Amén. Tenemos que exhortarnos los unos a los otros, ¿ya? Y exhortación no significa un reto, menos un regaño, sino que marcar el camino. Fíjese, había un predicador, un evangelista famoso en los tiempos apostólicos de la iglesia primera, que se llama Apolos. Dice la palabra que Aquila y Priscila, un matrimonio de maestros, dice que encaminaron y le hablaron más perfectamente acerca del camino. ¿A quién? A este evangelista llamado Apolo, ¿ya? Lo encaminaron, lo direccionaron. Fíjese el corazón. No era un corazón que decía, sabes que tú estás hablando cosas que no están en la doctrina, apártate de nosotros. No, ellos lo encaminaron, fíjese muy bien, el carácter de amor, ¿ya? Y Apolos llegó a ser uno de los grandes de la iglesia primera, fíjese muy bien. Y esta palabra es para esta iglesia final también. Nosotros tenemos que exhortarnos ¿en qué?
en la doctrina, en la palabra de Dios. Y lo apostólico es volver a la palabra, hermano. Es volver al fundamento. Es volver al origen. Amén. ¿Sí o no? En Efesios 4 dice que Él constituyó los 5 ministerios y no hay ninguna otra parte en la palabra que dice y Él anuló en la constitución. Aquí estamos hablando de una constitución del cielo, hermano. Constituyó los ministerios, ¿ya? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, los ministerios, los 5 ministerios que empezaron vigentes en un principio y están vigentes hasta el día de hoy, ya que no hay ningún acta que anule eso, ¿ya? Los 5 ministerios van a levantar la novia de Cristo. Amén. Está para la edificación del cuerpo de Cristo, por eso que esta palabra es para el cuerpo, ¿ya? Y alguien me puede decir, bueno, pastor, yo sé, bueno, he escuchado acerca del ministerio suyo y cuál es la visión de ustedes. Hermano, nosotros no estamos hablando de ninguna visión particular y aquí nosotros estamos hablando de la visión del cuerpo. Hermano, nosotros caímos en algo y hemos fallado en adjudicarnos visiones propias. ¿Se imagina el Señor con miles de visiones? El Señor tiene solo una visión. ¿Y cuál es la visión del cuerpo? Ser padres de padres. El evangelio generacional, así de simple, ¿ya? ¿Cuál es la revelación de Cristo? Él reveló a Dios como el Padre. ¿Cuál es la visión? Mostrar al Padre. Esa es la visión del cuerpo, hermano. Nosotros no podemos tener visiones personales que se sabe que esta es mi visión, Dios me llamó porque me dio tal visión. Hermano, ¿se imagina Dios con miles de visiones? Y alguien me puede decir, oiga pastor, usted está mal lo que usted está diciendo, ¿y qué pasa con las visiones que le da Dios a los profetas? ¿Alguien puede decir eso? ¿Ah? Y el Señor sí, le daba la visión, pero ¿cuál era la visión macro de Dios? ¿Cuál es la visión mayor? ¿Ya? Era su pueblo Israel, hoy día es la iglesia, mostrando el amor del Padre. Amén. Entonces Dios tiene solamente una visión para el cuerpo de Cristo, mostrar al Padre. Gloria a Dios. Y fíjese la revelación, la semejante revelación de Jesucristo, por eso que los fariseos no lo podían entender. ¿Ya? Él se decía así, yo soy el hijo, decía el Señor. ¿El hijo de quién? El hijo de Dios, el hijo de Jehová. Y decían los fariseos, entonces Jehová tuvo un hijo. Entonces rompía todos los esquemas. Él reveló al Padre, la revelación mayor de Dios. Es el corazón de Padre que Él tiene. Gloria a Dios. Por eso nosotros nos llamamos hijos de Dios. Amén. Si nosotros estamos fuera de la visión, no podríamos ser llamados hijos. Fíjese muy bien. Y por último, la enseñanza. Amén. Y aquí tiene que ver mucho en la parte de la palabra de Dios. Amén. A la palabra de Dios no hay que ni quitarle, ¿ya? Ni hay que agregarle, porque en la palabra de Dios viene todo. Es el manual de vida. La palabra de el Señor, la palabra de Dios es palabra perfecta. A la palabra no le falta nada, ni la palabra le sobra nada. Es la profeta mayor. ¿Amén? Es la palabra en la cual nosotros hacemos bien en escuchar. ¿Amén? Así que, hermanos, lo apostólico, lo que Dios está dando es una catarata de revelación. ¿De qué? ¿De un ministerio X? ¿De una visión X? No. De la palabra, de su palabra que no cambia. Gloria a Dios. Y fíjese, vamos a ir al tercer punto. Vimos primero carácter, segundo en estar ocupados en la palabra de Dios, ¿ya? Y tercero vienen los dones. Fíjese, tercer lugar. ¡Wow! Y yo que pensaba que los dones era la credencial. Yo
tengo el don de esto, tengo el don de aquello. ¿Ah? Otros le dijeron, no, yo tengo el don de la vista. ¿Ah? Hermano, ¿los dones son malos? No, son buenos. Y son maravillosos, hermano. Es un motivo de alegría los dones cuando funcionan. ¿Ya? Pero ¿sabe usted cuál es el don mayor que Dios da a la iglesia? No es el don de sanidad, no es el don de fe, que son hermosos los dones, sí. Pero el mayor don que el Señor dio a la iglesia, fíjese muy bien, son los ministros. Y fíjese, un apóstol del Padre. ¿Cuál es el apóstol del Padre? Jesucristo. Amén. Él es el mayor don, el apóstol del Padre, Jesucristo. ¿Ya? Los apóstoles del Cordero, los 12, y los apóstoles del Espíritu, los ministros, los profetas, maestros, pastores, evangelistas. Amén. Entonces, nosotros tenemos que pensar bien y tener una buena relación con nuestra paternidad, amén, con la palabra de Dios, ¿ya? Porque aquí nos enseña que en tercer lugar están los dones. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Fíjese muy bien, amén, de un equipo apostólico. Hermano, nosotros tenemos que trabajar unidos. Nosotros somos fuertes en la unidad porque Dios es uno. Amén. Dejemos las cosas que nos diferencian a un lado y hablemos y unámonos en las cosas que nos unen. Amén. Entonces le dice, no descuides el don. Entonces cuando vemos hombres tratados por Dios, cuando vemos hombres que han pasado por las pruebas de Dios, hombres con templanza, sólidos, firmes, yo quiero ser un hombre así. El Señor nos tiene en su trato de distintas formas a cada uno, y el Señor trata a sus hijos de distintas formas. Amén. Pero cuando lleguemos a ese nivel, cuando lleguemos a ese a esa altura, yo un día di un mensaje acerca del varón, ¿ya? Y yo dije, ¿quién es el varón? El varón es el que tiene una estatura, que tiene un nivel. El varón es el que engendra, un niño no puede engendrar, el varón es el que engendra, ¿amén? Por la palabra. Cuando digo varón también es la mujer, ¿ya? Por eso es que se le dice varona también, ¿ya? Y la mujer, ¿sabe usted que engendra también? Alguien me dice, bueno, ¿qué está diciendo, pastor? Si la mujer es la que concibe, no es la que engendra. La mujer, dice la Biblia, se salvará engendrando hijos. Aquí vemos la función espiritual de la mujer engendra espiritualmente, gloria a Dios. Entonces, nosotros no podemos descuidar el don que Dios nos da. Se fija un hombre, un varón, se fija una mujer de Dios procesada, con templanza, una mujer y un hombre con carácter de Dios y con los dones de Dios. Amén. Gloria a Dios. No es que los dones los pongamos en último lugar, sino que los dones respaldan el ministerio. Los dones hablan de las señales del ministerio, amén. Pero los dones no es la credencial que nosotros tenemos, porque lamentablemente hay un versículo que dice que, Señor, si en tu nombre hablamos, profetizamos, hicimos esto otro, y el Señor le dice, no os conozco. Y la palabra conocer en la Biblia significa aquel que tiene intimidad. Por eso que cuando la Biblia habla que Adán conoció a su mujer Eva, ¿cómo la conoció así? Llevaban tanto tiempo, ¿ah? Y dice que la conoció, de repente la desconoció y después la conoció. No, la conoció en la intimidad. Y en la intimidad llegan los hijos, ¿ya?
No es que Caín fue hijo de la serpiente, sino que la Biblia dice que conoció a Adán, a su mujer, ¿ya? Y dio a luz a su primogénito Caín, y después Abel, ¿ya? Entonces, si queremos ver hijos del alma, hijos físicos también, si queremos ver bebés, hijos, si queremos ver frutos, tenemos que conocer, tenemos que tener un conocimiento. Fíjese muy bien, ahora se nos abre, se nos caen algunas vendas de nuestros ojos. Conocimiento, ¿ya? Conocer, tener una intimidad, una relación con Dios. La palabra de Dios es el esperma que impregna, ¿ya? De ahí viene la palabra preñez, de la impregnación. Fíjese muy bien, gloria a Dios. Fíjese, la palabra de Dios, fíjese que es como el esperma de Dios que llega a nuestro espíritu. Fíjese, qué maravilloso, qué glorioso, aleluya, amén. Entonces, hermanos, al final dice, ocúpate en estas cosas. ¿En qué? En el carácter, en la palabra y en los dones. Permanece en ellas. No sacamos nada con ocuparnos un tiempo, tenemos que permanecer. ¿Sabía usted que la fidelidad significa mucho con la perseverancia? Hay dos cosas, una persona puede ser fiel y otra cosa puede ser leal. La lealtad significa estar con un tiempo. Yo soy leal hasta cierto tiempo, pero la fidelidad tiene que ver más con pacto. Por eso que cuando nos casamos, entramos a un pacto, fíjese muy bien, de fidelidad. Y fidelidad no significa yo te voy a ser fiel hoy día y mañana te voy a ser infiel. Como cierto hombre que le llegaba cierto personaje que llega a estar, no sé cómo estar tan infiel con su esposa, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que permanecer y vivir en fidelidad, hermano, ¿ya? Entonces dice, permanece en ella para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ayer tuvimos una oración, una reunión de oración en Lautaro, y yo le hablaba acerca de los hermanos, que nosotros tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos cuerpo, ¿ya? Que estamos aquí con vida física. ¿Por qué? Porque la vida es corta, hermano. Por eso nosotros tenemos que aprovecharnos, no en la mala forma, sino que en buena forma, aprovecharnos cada uno, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad, hermano, el tiempo es corto. Yo voy por los 40 años y fíjese que me da la impresión que yo nacía, no sé, tengo memoria de que hace un par de años tenía 20 o 16 años. Fíjese que la vida es demasiado corta. Y parece que mientras uno tiene más edad y uno trabaja, tiene más responsabilidad, da la impresión que el día es más corto, ¿ya? Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que aprovechar el tiempo, aprovechar bien el tiempo, ¿ya? Aprovechar muy bien el tiempo, dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, ¿ya? Nosotros tenemos que invertirnos de buena forma. ¿Y qué es? Digo de lo que impartir? No hablo de dinero, hermanos, no hablo de finanzas. Hablo de invertirnos como hombres y mujeres de Dios, como hijos de Dios, invertirnos nuestra vida en favor del reino de nuestro Señor. Amén. Hermano, nosotros ya no es tiempo de malgastar el tiempo, ya no es tiempo de perder el tiempo, porque el tiempo es un activo, es un bien. ¿Sabía usted que cuando el Señor creó los cielos y la tierra, el Señor nos dio un bien? Y el bien que creó el Señor se llama tiempo, que es un lapso, que es una línea que nosotros tenemos que aprovecharnos bien. Nosotros no podemos perder nuestra vida. ¿Sabía usted que usted se puede perder en el sentido que usted puede perder su vida saliéndose del propósito del Señor? El Señor le tenía un camino y usted dobla a la izquierda y dice, ¿sabía usted? Y yo lo voy a leer acá en Isaías 58.
13 al 14. ¿Ya? Dice la observancia del día de reposo. No voy a hablar que se tiene que guardar cierto día. Pero fíjese muy bien, dice Isaías 58:13, dice, si retrajeres del día de reposo. ¿Cuál era el día del reposo? El día sábado. ¿Sabía usted, hermanos, que en Cristo la palabra dice que Él nos dio el reposo? Si usted está en Cristo, usted está viviendo el sábado todos los días. Si usted está en Cristo, usted está en reposo. Dice que Él nos vino a dar el reposo. Y el reposo, hermanos, es una dimensión espiritual. El sábado, fíjese muy bien, el sábado es una dimensión espiritual. ¿Sabía esto? Que si usted está en Cristo Jesús, usted está viviendo el sábado de Dios todos los días, las 24 horas. Amén. Fíjese, y alguien me puede decir, no, si hermano, si hay que guardar el sábado. Está bien, hay que guardarlo en el sentido que nosotros tenemos que guardarnos en Cristo, porque Cristo es el sábado. ¡Wow! Si nosotros estamos en Cristo, estamos guardando el reposo de Dios. Y el sábado en el Antiguo Testamento era una figura del sábado que estamos viviendo en el Señor. Entonces dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, en el reposo de Dios, en aquellos que están en Cristo, fíjese muy bien, de hacer tu voluntad. Ya, tu pie, de hacer tu voluntad, hermano. Nosotros no estamos en el tiempo para hacer lo que nosotros queremos en el reino. Si nosotros estamos en Cristo Jesús, nosotros no podemos darnos el lujo de hacer nuestra voluntad por encima del propósito y de la voluntad del Padre. No se puede. ¿Ya? Dice, y lo llamares delicia, santo, glorioso a Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¡Wow! Dios me libre de hablar mis propias palabras. Cuando estoy acá en el micrófono, Dios me libre de hablar una filosofía humana o una psicología mía propia. ¿Ya? Cuando alguien dice, yo les voy a comentar y voy a hablar mi ideología, cuidado. Si no está en la palabra de Dios, cuidado. Si no tiene fundamento, todo lo que Dios habla está aquí, en la palabra de Dios. No hay nada que Dios supuestamente hable y que contradiga su propia palabra. ¿Cómo Dios va a estar dividido? ¿O cómo Dios va a ser una persona, un Dios que habla una cosa y después al día siguiente habla otra? Hermano, vayamos a la palabra de Dios. Alguien dice, bueno, lo apostólico, no sé. Vayamos a la palabra de Dios. Alguien dice, no sé, lo profético, no sé, que parece que es nuevo. No, vayamos a la palabra de Dios, hermano. En la palabra de Dios no hay nada nuevo. Alguien dice, oh, estas cosas nuevas, los movimientos nuevos, hermanos. No. Lo verdadero, lo auténtico, lo original está en la palabra de Dios. Gloria a Dios por su maravillosa palabra. ¿Sabía usted cuál era la palabra de Dios de la iglesia primitiva? ¿De la iglesia apostólica de principio? El Antiguo Testamento. ¿Sí o no? Porque en el tiempo apostólico, en el principio, eran las cartas que hoy en día están, sino que le llamamos el Nuevo Testamento, pero la iglesia primitiva tenía la palabra, el Antiguo Testamento. Y el apóstol Pablo hablaba de la resurrección de los muertos, y estaban los discípulos de Berea, que le decían, bueno, apóstol Pablo, respáldame bíblicamente acerca de la resurrección de los muertos y de la doctrina que tú me das. Y Pablo se explayaba, ¿ya? ¿Por qué? Porque era un apóstol del Señor. ¿Con qué? Con carácter. Era un apóstol ¿con qué? Con palabra. Y era un apóstol con los dones del Señor. Amén. Entonces el 14 dice, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Este es el beneficio de saberse mover, de saber
moverse bien en el día, en el sábado del Señor. Fíjese muy bien. Y alguien me dice, bueno, ¿y cómo se están congregando los días domingos? Que el día domingo supuestamente es el día del sol y todo eso, hermanos. No, todos los días son del Señor. El que está en Cristo vive el sábado todos los días. Amén. Podemos congregarnos un día jueves, un día martes. Ojalá nos congregáramos todos los días como lo hacían los hermanos del principio. Gloria a Dios, que estábamos unánimes juntos. Cuando ellos recibieron el don del Espíritu Santo. Amén. El don del Espíritu. El regalo del Padre. El don. Dice que ellos estaban todos unánimes, juntos. No había nadie que estaba afuera, estaban todos unánimes. Un solo pensamiento, un solo espíritu. Amén. Una sola mentalidad de Cristo. Y estaban juntos desde luego. Amén. Hay otra versión que dice estaban violentamente juntos. ¿Sabe usted que las células del cuerpo que están más juntas son los huesos? Y aquellas células más juntas que son los huesos, que hay huesos que son como roca, dan la estructura y la firmeza del cuerpo. Imagínense la importancia de la unidad, hermanos. ¿Tenemos que estar unidos? Por supuesto. Tenemos que estar juntos, pero también tenemos que estar unánimes, hablando una sola misma cosa, la palabra del Señor, la visión de Dios, mostrar al Padre. Gloria a Dios, ser padres de padres, porque esto es una visión generacional que traspasa las edades, que traspasa los tiempos, que no se moldea a los tiempos, sino que traspasa, hermano. La palabra, la semilla es la semilla generacional que marca a tus hijos. Esa es la visión de Dios, marcar a tus hijos. Si tienes un ministerio aparentemente exitoso, si viajas de aquí para acá, si tienes un ministerio internacional, pero si pierdes tu familia, ¿cuál es el éxito? ¿Quiénes van a estar contigo en el día que tú mueras? La iglesia, posiblemente algunos hermanos, pero ¿cuál va a ser tu círculo íntimo, tu familia? Y si tú pierdes tu familia, ¿cuál es el éxito de tu ministerio? ¿Cuál es? Si la primera iglesia que el Señor nos mandó a pastorear es nuestra familia. Hay gente que siembra su familia, que dice ya, yo lo siembro en Cristo Jesús, que el Señor sea el pastor de ustedes, yo me voy a predicar solo al Brasil. ¿Será la voluntad de Dios dejar a su familia que el Señor los pastoree e irse a predicar solo a Brasil? Amén. Si la familia, el modelo de familia es Cristo, el modelo. Por eso es que este es el tema que yo les hablo, hermanos, el modelo divino. ¿Y cuál es el modelo divino, hermano? Si en el cielo hay una familia, el Padre con el Hijo, amén. En el cielo hay una familia, ese es el modelo. El Hijo, Cristo Jesús, es el modelo. ¿Cuál es el modelo divino, pastor? Cristo Jesús es el modelo. El apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí. Oh, qué arrogante el apóstol, como yo de Cristo, decía. Amén. ¿Cuál es el modelo? Cristo Jesús. Él es el sello, Él es el modelo. Nosotros, hermanos, tenemos que ser manifiesto como en serie, o sea, manifestar a Cristo. Es como que Cristo se clonara. Y hermanos, yo quiero hablarle, porque ya estamos bien cerca de la hora ya, me están mostrando ya. Yo creo que yo le invito a Visión de Águilas mejor. ¿Eh? Yo le invito a Claro Solar 1151 entre General Maquena y Cruz los días domingos. Y ahí yo le voy a contar acerca de una visión que
Dios me dio para que pudiera compartirla. Amén. Y que obviamente, bueno, es la visión de Dios, pero lo que Dios me mostró, yo quiero que usted lo pueda recibir, porque es algo realmente maravilloso lo que Dios va a hacer en este último tiempo. Hermanos, bueno, voy a concluir que quedan los últimos minutos. No se olvide de la escuela el día 13, 14, 15 de enero en San Martín 343. Más informaciones en www.visiondeaguilas.wordpress.com o que busco en el Google Visión de Águilas Temuco y puedes encontrar con nuestra página. También tenemos muchos temas anclados, amén, pero es hermoso. Es distinto escuchar un tema que estar en el culto, ¿sí o no? Porque en el culto, qué sabroso se escucha, se recibe la palabra de Dios, porque la palabra es como el pan recién horneado, amén. Así que lo invito, Claro Solar 1151, entre General Maquena y Cruz, todos los domingos a las 18 horas. Hermano, queda muy invitado. Y que el Señor les bendiga. Se despide el pastor Pablo Márquez de Visión de Águila, y no se olvide que este programa está bajo el auspicio de Soluciones Gráficas. Solugráfica, puede buscarlo en el Google, todo el soporte gráfico para tu empresa. Que el Señor te bendiga.